Bueno, jóvenes, estamos aquí para hacer la simulación de un comparador tanto de nivel 0 como de nivel de voltaje utilizando amplificador operacional u op-amp. Nuevamente vamos a estar utilizando el simulador multisim. Vamos a escoger entonces el op-amp. Como hicimos en el laboratorio pasado, vamos a usar el de 5 terminales. Nuevamente, para que sea más parecido a lo que tiene en el documento, lo voy a rotar 2 veces y le voy a dar un flip para que quede negativo positivo la entrada. En este caso primero vamos a simular el comparador nivel 0, tanto no invertidor como invertidor. Para un comparador nivel 0 pues solamente necesitamos una señal de entrada, en este caso una señal sinusoidal. Si lo queremos en configuración no invertidor, conectamos entonces la señal en el terminal positivo. Conectamos entonces la señal a ground. Y en el otro terminal iría entonces la referencia. En este caso la referencia pues sería 0 voltios. Así que busco otro ground y conecto entonces el otro terminal. En este caso el terminal negativo a ground. Y como ground es 0 voltios, pues esa sería mi referencia en este caso, 0 voltios. La salida le voy a conectar entonces una unión, un punto de unión. Lo conecto a la salida para poder hacer la medición del voltaje de salida. Y las fuentes de voltaje al op-amp, pues vamos a buscar dos fuentes DC para conectarlas al op-amp. Este terminal, en este caso es el negativo, pues como vimos anteriormente, lo vamos a conectar entonces al lado negativo de la fuente, y este que es el terminal positivo lo conectamos entonces al terminal positivo de la otra fuente. Y entonces el terminal negativo de la fuente que está conectado al positivo, terminal positivo del op-amp va a ground, y este al revés, el terminal negativo entonces es el que va a ground. Vamos a estar aquí a ground. Vamos a estar utilizando nuevamente fuentes de 12 voltios. Voy a dar doble clic, voy a colocar 12 voltios a ambas fuentes. En este caso es importante estas fuentes porque estas fuentes son las que me van a determinar perdón, el voltaje máximo de salida, tanto positivo como negativo. Vamos a conectar entonces nuestro medidor. Vamos a conectar un medidor de voltaje en la entrada para VIN y un medidor de voltaje en el terminal de salida. Por eso le coloqué el junction para que pudiera tomar la medida. Y entonces hacemos la gráfica. Recuerda que esto es un comparador nivel 0. La señal de entrada se va a comparar con esta referencia. Me falta entonces colocar el voltaje que voy a utilizar de entrada. En este caso pues voy a estar utilizando un voltaje de 10 voltios pico, o sería 20 pico a pico. Y entonces hago ahora la simulación. Si me voy entonces al área de las gráficas, vemos entonces cómo cuando la señal de entrada está por encima de mi referencia es 0 voltios, está aquí en el mismo centro la referencia. Saben que en un caso teórico esa referencia uno la marca con una línea, y entonces uno tira una línea entrecortada cada vez que la señal cruza esos 0 voltios, sea porque lo cruza de arriba hacia abajo o lo cruza de abajo hacia arriba. Y en esos momentos vemos que cada vez que la señal de entrada cruza 0 voltios, ahí es cuando la señal de salida hace el cambio. En este caso, como es no invertidor, cuando la señal de entrada está por encima de 0 voltios, entonces la señal de salida está en el máximo. ¿Cuál máximo? El que tiene conectado el op-amp, que seríamos aproximadamente 12 voltios. En este caso, cuando está por encima de 0 la entrada, pues la salida va a estar en positivo 12. Cuando la señal cruza esos 0 voltios y se va por debajo de 0 voltios, pues entonces la de salida tira entonces en los negativos 12 aproximadamente. Cuando entonces la señal de entrada vuelve y cruza y se va por encima de 0 voltios, pues en ese momento la señal de salida vuelve y sube y tira 12 voltios positivos. Cuando la señal de entrada vuelve y cruza y está por debajo de 0 voltios, entonces la señal de salida vuelve a estar en negativo 12 voltios. Y así sucesivamente, cada vez que la señal de entrada está por encima de 0 voltios, al ser no invertidor, la salida está en positivo 12, y cuando la señal de entrada está por debajo de 0,
pues entonces la señal de salida está en negativo 12, generándose entonces una señal cuadrada en la salida. Si nos vamos entonces otra vez al circuito y queremos modificar el circuito para hacer entonces un comparador nivel 0, pero ahora en configuración invertidor, pues voy a eliminar un momento este medidor. Le voy a quitar de aquí la conexión de la fuente y de aquí la conexión del ground, y simplemente voy a mover este ground un poquito más cerca del terminal positivo. Entonces ahora la señal de entrada la conecto por el terminal negativo del op-amp, y el otro terminal, el positivo, entonces iría a la referencia, que sería 0 voltios, pues sería ground, y ya tendría entonces un comparador nivel 0 ahora de forma invertidor. Nuevamente le voy a colocar el medidor en la entrada, en VIN, corro la simulación, y cuando entonces observamos las gráficas, nos vamos entonces a las gráficas, vemos como ahora cuando la señal de entrada está por encima de 0 voltios, cada vez que la señal de entrada está por encima de 0 voltios, la salida entonces está en negativo 12 aproximadamente, porque ahora está invertido. Así que cuando está por encima de 0 la entrada, entonces la salida tira el voltaje negativo que tiene conectado el op-amp, que sería menos 12. Cuando la señal de entrada entonces está por debajo de 0 voltios, cruzó y se fue por debajo de 0 voltios, en todos esos momentos que está por debajo de 0 voltios, entonces la salida al contrario está arriba en positivo 12. Y de esa manera nuevamente estamos generando una señal cuadrada. Lo único que ahora cuando estoy por encima de la referencia en la entrada, pues entonces la salida está abajo en negativo, y cuando estoy por debajo de la referencia, que es 0 voltios, entonces la salida está al revés, está en positivo. Para cada caso usted pues me va a colocar las gráficas y le va a tirar entonces un screenshot mostrando en cada caso que la señal está en 12 y en menos 12, que son los voltajes que tiene conectado el op-amp. Le voy a poner pausa. Ahora vamos a cambiar el circuito para hacer un comparador nivel de voltaje. Como explicamos en la teoría, para hacer un comparador de nivel de voltaje, pues ahora la referencia va a tener un valor de voltaje que ya no va a ser 0, va a ser el valor de voltaje que yo quiera colocar de referencia. Para eso podemos hacerlo de diferentes formas, con una fuente directa de voltaje, con un divisor de voltaje por resistencia, con diodo Zener. Lo voy a hacer entonces en este caso, como lo tienen en el documento, lo vamos a implementar utilizando un divisor de voltaje con dos resistencias. Y vamos a hacer el caso del comparador nivel de voltaje no invertidor. Para eso pues nuevamente voy a eliminar por ahora el medidor, voy a volver a eliminar la conexión de la fuente, voy a eliminar la conexión aquí y voy a eliminar este ground. Nuevamente tengo la fuente de voltaje, ahora la voy a volver a conectar por el terminal positivo, porque voy a hacer un comparador nivel de voltaje no invertidor. Y en el terminal negativo entonces ahora iría el voltaje de referencia, que ya no va a ser 0. Para generar el voltaje de referencia, como dije, lo voy a generar con dos resistores para crear un divisor de voltaje. Voy a colocar dos resistores. Como tienen en el documento, ambos resistores son de 1 kilo ohmio, así que no le tengo que cambiar el valor. Conecto uno con el otro, y ahí en el centro entre uno y el otro entonces es que conecto el terminal negativo del op-amp, porque ahí entre medio de esos dos es que se genera el voltaje de referencia que va a entrar por el terminal negativo, y ese va a ser la comparación que yo voy a hacer entre la señal de entrada cuando cruce ese voltaje de referencia. La R2 acá abajo iría a ground, lo conecto a ground, y la arriba, la R1 va al voltaje que se está utilizando para alimentar los dos resistores. En este caso, como el circuito que ustedes van a trabajar, que es el mismo que estoy simulando, dice 12 voltios, pues voy a usar la misma fuente que tengo conectada al op-amp, para no tener que buscar otra fuente de voltaje. Así que como esta fuente es la positiva de 12 voltios, la que tengo aquí, pues simplemente voy a conectar R1, lo voy a conectar acá a esa fuente de 12 positiva, y ya con eso pues alimento también los resistores, no tengo que usar otra fuente. Voy a buscar entonces ahora mi medidor de voltaje nuevamente para colocarlo aquí en la entrada,
y voy entonces a volver a hacer la simulación. Corremos la simulación. En este caso, esta referencia, como tienen en la teoría, se supone que sea calculada. Usted va a dividir R2 entre la suma de R1 más R2, en este caso como R2 es 1000 y la R1 también es 1000, pues sería 1000 entre la suma de 1000 más 1000, que sería 2000. 1000 entre 2000 le debe de dar el punto 5. Cuando eso usted lo multiplica por los 12 voltios que está alimentando esos resistores, este voltaje de referencia que se está generando aquí en este punto se supone que sean 6 voltios de referencia. Cuando voy entonces a la gráfica, en este caso, cuando la señal de entrada se empieza a generar, este primer pedacito tiene que pasar por la referencia. La referencia está por aquí. Le voy a poner un momento una pausa. La referencia está por aquí, cerca de 6 voltios, más o menos por aquí. Obviamente el cursor brinca, pero porque está en pausa, más o menos por aquí en 6 voltios. En un caso teórico, usted tiraría una línea indicando que por ahí pasa la referencia de 6 voltios. Pues ahora, cada vez que la señal está por encima de 6 voltios, obviamente como la señal es de 10 voltios pico, pues entre 6 y 10 voltios es que la señal va a estar por encima. Como es no invertidor, pues en ese momento es que la señal está de salida, la señal está en positivo 12. Cuando la señal cruza esos 6 voltios otra vez, va bajando, cruzó los 6 y se va por debajo de esos 6 voltios, ya ahí entonces la señal de salida se va a negativo 12. Y desde que la señal cruzó los 6 voltios de referencia, todo este tiempo, hasta que vuelve y cruza los 6, ahora no es 0, la referencia no es 0, ahora la referencia es 6, está más arriba. Hasta que la señal de entrada no cruza los 6 voltios, la señal de salida se queda en negativo 12. Cuando la señal de entrada vuelve y cruza, más o menos ahí, cruzó los 6 voltios, ahí automáticamente la señal de salida se va a positivo. Durante este tiempo, mientras la señal está por encima de 6, la señal se queda en 12 positivo. Cuando la señal cruza esos 6 y empieza a irse por debajo de 6 voltios, ahí entonces la señal vuelve y tira los negativos 12. Y durante todo ese tiempo en que la señal está por debajo de 6, hasta que no vuelva a cruzar 6 voltios, que es la referencia, más o menos sería por aquí, entonces es que la señal va a volver a subir a 12 voltios y así sucesivamente. Cada vez que la señal cruza 6 voltios, porque esas fueron las referencias, esos 6 voltios nuevamente salen de este divisor de voltaje y aquí en el medio se están generando 6 voltios, pues esa es la referencia. Pues cada vez que ahora esta señal cruza 6 voltios es cuando entonces la señal cambia entre 12, negativo 12, 12, negativo 12. Y lo hace cuando hace el cruce por 6 voltios la señal de entrada. En este caso, pues cuando estoy por encima de 6 voltios, la señal es positiva, la de salida. Cuando estoy por debajo de 6 voltios, entonces la señal es negativa porque estoy usando un comparador no invertidor. En este caso de nivel de voltaje, porque hay una referencia con un voltaje, en este caso igual a 6 voltios. Nuevamente, marcando el 12 y el menos 12, pues pueden tirar un screenshot, dos screenshots, para demostrar la simulación de este comparador de nivel de voltaje no invertidor con una referencia de aproximadamente 6 voltios.